Bienvenido gente a un nuevo video. Ahora sí fue puesto a cero el emperador, raza. Así es, segundo round, la segunda parte, cómo fue el movimiento, cómo fue el show. Vamos con la intro y continuamos con toda la info, raza. Deja tu fucking like. Mucha raza decía que fue patado. Sí, fue patado. Pero lo que yo siento es que hay dos cosas. Dejó el juego o para poder migrar más a gusto. Ahí te ponlo en los comentarios. Deja tu like y comenta cuál piensas que es tú. Bueno, primeramente ayer hice un video yo que todavía tenía 12 billones de poder. Que a este título le puse. Y muchas gracias por el apoyo a la raza. Ya que pues quería aclarar el tema y otra vez me dijeron. Bueno, ahora que recuerden que tenía 7.3 millones antes de venirse todo esto. Y ahora tiene 8.2, casi subió 1 billón de Kibro por todas esas tropas, raza. Acá está la segunda parte cuando quedan 12, se tenía 7.8, entonces después la seriada subió 400 millones de Ki. De ayer el segundo round que le dieron. Bueno, ahora viene, ¿cuántas tropas tenía? Por si no sabías tú si vas viendo este video. Pues tenía 432 millones de tropas, raza. Así es. Ya había hablado en el otro video. Bueno. Y defendió esa vez con sin armadura, raza. 19 billones de poder tenía. Y ahora están 2.2 billones prefijo inglés, compa. Bueno. Ahora, ¿dónde lo seriaron? Fue acá en el K71. Muchos decían que había sido baneado. Entonces el momento de que está en el K71 quiere decir que no fue bañado por 22 días, ya que pues pudo luchar, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces eso lo quitamos de encima, entonces queda para poder migrar a gusto siendo operador. Y la otra que dejó el juego, no la tenemos clara. Bueno, después de esto, recuerden que le habían bajado la caballería y le quedaba la T5 de Inf y alguna T4 de rango. Te das cuenta, ya le habían bajado muchísima inf cuando empezó todo el movimiento, pero todavía le quedan 68 millones de T5. ¿Tú harías eso? Ponme en los comentarios, dejar morir tantas T5, tantas T4. Ahora, ¿cómo lo empezaron a seriar? Ahora fue con una armadura de velocidad de viaje. No se dejó ya tan fácil porque quería aquí a la mejor. ¿Cómo lo atacaron ahora? Ahora sí fue con rallies bien, mixeados mayormente. Acá está un rally cuando empezaron a atacarle con caballería. Recuerden pues que son rallies de caballería con Astralita al 12 mixeados mayormente cuando le empezaron a dar. Aquí fue quemado, racita. Aquí ya fue quemado. Le miraron la primera foto de la quemazón. Fue quemado pues con 83 millones de tropas, más o menos le sobraron 200 tropas. Según con esa cantidad hasta 83 millones, pues le quedaba nada más pues algunas, ¿no? Entonces ya le empezó a quedar, como te digo, solamente 100 millones solamente de rango T5, T4. Pero aquí, como te digo, es cuando ya lo quemaron con infantería. Pues esta foto es después, raza, que veamos más o menos cuando él empezó a atacar con inf. Y son unas tralitas 12 de inf, ¿no? Entonces aquí ya lo dejaron completamente en cero, escudón. Así es, para guardar su líder y todo eso. Y pues ni modo, carnal. El emperador escudado, ¿qué le vamos a hacer? Se mira chido, ahí de sticker. Pues lo dejaron en cero, raza. Si te preguntas, puso escudo hasta que lo dejaran en cero. Así es, así es. Así que seriado, bro. 1.6 mayormente, esas son las investigaciones que tiene todo el show, la construcción de los monstruitos, todos los héroes.
Es lo que te da de poder eso, más o menos. Ahí ponme en los comentarios cuánto crees que es de poder base. Así es, lo dejaron con poder en base, bro. Líder, creo que lo tiene. Porque ya recuperó un poco. De hecho, tenía 1.6 y ahorita tiene pues 2.2. Tiene 600 millones en tropa. Yo creo que lo voy a hacer para poder migrar, raza. Lo veo más factible. Ya que casi estos jugadores le piden muchos papiros para poder migrar. Por ejemplo, LH le gusta migrar, por ejemplo, 666. Y si migraba él, que está en el top, pues le pedía hasta 70, 60, 50 papiros. Dices tú, ¿se sale mejor seriarte o guardar los papiros? Depende del gremio que esté también, porque a veces se hacen muchísimos papiros, pero si están migrando constantemente y huyendo, porque estos jugadores, como el gremio que él está, si ellos llegan a una parte, por ejemplo, DWKQ, migran los enemigos, entonces a él está gaste papiros a montón en el top. Y yo pienso que ya con esta cantidad de poder ya podrá mirar más a gusto, bro. Es la broma. Imagínate que hicieran una actualización de migración, ¿cómo quedara él? ¿Quedara como un tonto o no? Ponme ahí en los comentarios. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 4 de emperador, ¿no? Algo así. No sé si tenga esta. Entonces, imagínate que parece que va a haber actualización ahora. Y pusieran algo de la migración. Y que bajaran la mitad de precio. O un 90% de la migración, que puedas migrar con solo 1 a 10 papiros máximo. Y todas esas tropas que le mataron, pues si fue por la migración, pues quedaría mal, güey. Se le vaso al pinzón ahí, toda madre, toda la racita que me manda mensaje. Y muchas gracias por el apoyo. Ahí el King B. Kyler 204, güey, dice. Pues ahí le mando duro, carnal. Ahí un saludo al Vale ahí. Z, al Ragna, a Scantor. Muchas gracias por el apoyo a los videos. Recuerda dejar tu fucking like. Y pues nos quedamos con esto, compa. Cuando fue quemado, bro. ¿Tú harías eso? Ahí ponme en los comentarios. ¿Tú lo harías? ¿Dejarías seriar esa cantidad de fucking T5? Es muchísima T5, bro. Muchísima, bro. No sé si sea su primera vez que lo quemaron, puede ser. Pero matar toda esta T5, bro. Y no hablamos de la caballería que le mataron también. Casi lo mismo que tenía T5 de Infi de rango. No sé, yo no lo haría, la neta, güey. Pero sí, a veces te quedas solo en el reino. Tiene sus ventajas y sus contras, pues. Lo que pasa es que quitaron la batalla de atacar en solo en los emperadores. Y por eso subieron tanto poder estos güeyes. Entonces, no sé si GG vaya a modificar otra vez el emperador y cosas así. De atacar en solo, porque ahora lo hacen con esta vaina. Que ahorita no está a estas madres. Entonces es más difícil que se pongan en cero, porque es lo que hacían. Ya sabes, raza, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, espero que haya gustado el video. Deja tu like. ¡Ánimo!